Hay momentos en la historia humana donde el silencio pesa más que 1000 palabras, donde lo no dicho se convierte en la verdad más estruendosa, donde aquello que fue borrado de los registros oficiales late con más fuerza que cualquier documento preservado en los archivos vaticanos. Y es precisamente en esos silencios, en esos vacíos deliberados, donde habita la pregunta más perturbadora que la humanidad ha evitado enfrentar durante 2 milenios. ¿Qué ocurrió realmente entre Judas Iscariote y los poderes de Roma antes de aquella noche en el huerto de Getsemaní? ¿Por qué la traición más famosa de la historia parece demasiado conveniente, demasiado perfectamente sincronizada, demasiado beneficiosa para demasiados intereses que nada tenían que ver con la fe? Spinoza lo sabía. Baruch Spinoza, el hereje de Ámsterdam, el hombre que fue excomulgado no por negar a Dios, sino por atreverse a pensar en Él sin los grilletes de la superstición, comprendió algo que las instituciones religiosas han intentado sepultar bajo capas de dogma, ritual y terror: que la religión organizada no es ni ha sido nunca un asunto de fe, sino de poder, de control, de acumulación. Y en el centro de ese entramado de poder y acumulación yace un secreto tan explosivo que, de ser revelado completamente, derribaría no solo la narrativa oficial del cristianismo, sino la estructura misma sobre la cual se erigió el mayor imperio espiritual que el mundo ha conocido. ¿Acaso no resulta extraño que Judas, el supuesto traidor, haya sido necesario para que se cumpliera el plan divino de salvación? ¿No es acaso paradójico que el villano de la historia sea simultáneamente el héroe indispensable, sin el cual no habría crucifixión, no habría resurrección, no habría redención? ¿Qué clase de narrativa moral construye su fundamento sobre la necesidad del mal? Y más perturbador aún, ¿qué clase de institución necesita perpetuar esa narrativa para justificar su propia existencia? La respuesta no está en los evangelios canónicos, esos textos cuidadosamente seleccionados y editados por concilios que decidieron qué era verdad divina y qué era herejía peligrosa. La respuesta está en los documentos que fueron destruidos, en los evangelios que fueron quemados, en las versiones alternativas de la historia que fueron declaradas apócrifas, no porque fueran falsas, sino precisamente porque eran demasiado verdaderas. Y entre esos documentos prohibidos, entre esas versiones censuradas, emerge una narrativa completamente diferente sobre Judas, una narrativa que no lo presenta como el traidor impulsivo movido por 30 monedas de plata, sino como el arquitecto consciente de un pacto mucho más complejo, mucho más calculado, mucho más lucrativo. Porque aquí está la verdad que Spinoza entreveía en sus análisis del Tractatus Theologico Politicus, que las religiones no nacen de revelaciones divinas, sino de negociaciones humanas, de transacciones políticas, de acuerdos económicos. Y el cristianismo, lejos de ser la excepción, es quizás el ejemplo más perfecto de cómo una fe puede ser manufacturada, empaquetada y distribuida como cualquier otra mercancía, con la diferencia crucial de que esta mercancía en particular prometía algo que ninguna otra podía ofrecer: la salvación eterna a cambio de la obediencia temporal. Pero ¿qué tiene que ver Judas con todo esto? ¿Por qué su figura, su papel, su supuesta traición es tan central no solo para la narrativa evangélica, sino para la construcción misma del poder eclesiástico? La respuesta es tan simple como perturbadora: porque Judas no traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Esa es la versión infantil, la simplificación conveniente para las masas que necesitan villanos unidimensionales y héroes sin matices. La verdad es que Judas traicionó a Jesús por algo mucho más valioso, algo que los romanos anhelaban con desesperación, algo que los sacerdotes del templo protegían con fanatismo, algo que se convertiría en el fundamento del tesoro más grande que institución religiosa alguna haya acumulado jamás. Estamos hablando del conocimiento, estamos hablando de secretos, estamos hablando de información que podía destruir imperios o construir nuevos. Estamos hablando de una red de contactos, de influencias, de recursos que Jesús y su movimiento habían acumulado durante años de predicación itinerante, de conexiones con comunidades judías dispersas por todo el Mediterráneo, de acceso a fondos cuyo origen y destino permanecen convenientemente oscuros en los relatos oficiales. ¿O acaso alguien cree sinceramente
que un grupo de pescadores y artesanos pobres de Galilea podían mantener un movimiento de docenas de seguidores durante años sin recursos significativos? ¿Quién financiaba las giras de predicación? ¿Quién proveía alimento, alojamiento, transporte? ¿De dónde salía el dinero? Los evangelios mencionan de pasada que había mujeres adineradas que apoyaban a Jesús, que Judas era el tesorero del grupo, que había una bolsa común de la cual se sacaban fondos. Pero estas menciones son demasiado vagas, demasiado casuales para la operación logística que realmente implicaba mantener un movimiento mesiánico en la Judea del siglo I. Y aquí es donde la figura de Judas adquiere una dimensión completamente diferente, no como el traidor mezquino, sino como el administrador pragmático, como el intermediario político, como el negociador que comprendía algo que los otros discípulos, embriagados con visiones apocalípticas, no podían ver, que el movimiento de Jesús estaba condenado al fracaso militar, pero podía transformarse en un éxito institucional si se jugaban bien las cartas. ¿Y quién mejor para jugar esas cartas que Roma? Roma, el imperio que había perfeccionado el arte de absorber y domesticar a los dioses conquistados. Roma, que no destruía las religiones locales, sino que las integraba en su panteón, las neutralizaba a través de la cooptación más que de la persecución. Roma, que había visto en el monoteísmo judío no una amenaza, sino una oportunidad, una forma de control ideológico más eficiente que cualquier legión. Porque un pueblo que cree que su sumisión es voluntad divina es un pueblo que no necesita ser vigilado constantemente por soldados. Un pueblo que ha internalizado la obediencia como virtud espiritual es un pueblo que se gobierna a sí mismo. Y aquí es donde el genio de Judas se revela en toda su dimensión maquiavélica. Porque Judas no entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Esa cantidad ridícula es parte de la caricatura, de la simplificación deliberada. Judas entregó a Jesús a cambio de un pacto mucho más elaborado, un contrato que garantizaba la supervivencia y expansión del movimiento cristiano bajo protección romana, a cambio de que este movimiento sirviera a los intereses imperiales. ¿Y cuál era el activo más valioso que Judas podía ofrecer en esa negociación? El control sobre la narrativa, el acceso a las redes de seguidores, la lista de contactos, los fondos acumulados y, lo más importante, el conocimiento de cómo transformar un movimiento mesiánico judío en una religión universal compatible con el poder imperial. Spinoza habría reconocido esta operación inmediatamente. Él, que había estudiado meticulosamente las estructuras de poder detrás de las instituciones religiosas, que había analizado cómo los profetas no eran místicos inspirados, sino políticos astutos, que había demostrado que los milagros no eran suspensiones de las leyes naturales, sino manipulaciones retóricas de eventos ordinarios para propósitos de control social. Spinoza sabía que la religión organizada es fundamentalmente un sistema de administración del miedo y la esperanza, y que quien controla ese sistema controla a las masas más efectivamente que cualquier ejército. Pero ¿cómo se ejecutó este pacto entre Judas y Roma? ¿Cómo se pasó de un predicador apocalíptico crucificado a una religión imperial en menos de 3 siglos? La respuesta está en lo que ocurrió inmediatamente después de la crucifixión, en los años oscuros, sobre los cuales los evangelios guardan un silencio estratégico, porque los evangelios saltan convenientemente de la resurrección a la ascensión a las primeras comunidades cristianas, como si todo hubiera sido un proceso espontáneo y milagroso. Pero la historia real, la historia que Spinoza habría reconstruido con su método crítico, es mucho más mundana y mucho más reveladora. Después de la crucifixión, los seguidores de Jesús estaban aterrorizados, dispersos, sin liderazgo claro. Pedro era un cobarde que había negado a su maestro 3 veces. Santiago era un nacionalista judío que nunca aceptaría una apertura a los gentiles. Los otros discípulos eran una mezcla de pescadores confundidos y celotes frustrados. El movimiento habría muerto allí, en aquel momento, si no fuera por 2 factores cruciales. Primero, la súbita aparición de Pablo, un ciudadano romano con conexiones políticas que nunca había conocido a Jesús, pero que se convirtió en el principal arquitecto del cristianismo institucional. Segundo, la extraña protección que las primeras comunidades cristianas recibieron de las autoridades romanas,
una protección que contrasta violentamente con la persecución brutal que sufrieron otros movimientos mesiánicos judíos de la época. ¿Coincidencia? Spinoza no creía en coincidencias cuando se trataba de poder político, y aquí está el indicio más revelador. Pablo, el supuesto perseguidor de cristianos, convertido milagrosamente en el camino a Damasco, tenía exactamente el perfil que Roma necesitaba para convertir un movimiento mesiánico judío en una religión universal. Era judío, pero también ciudadano romano. Conocía la cultura helenística, pero también las escrituras hebreas. Era educado en filosofía griega, pero también en interpretación rabínica. Era, en otras palabras, el intermediario perfecto, el traductor cultural ideal, el agente que podía tomar el mensaje de Jesús y reformularlo en términos compatibles con los intereses imperiales. Y Pablo lo hizo brillantemente. Eliminó las exigencias rituales judías que habrían hecho al cristianismo inaccesible para los gentiles. Reemplazó el mensaje apocalíptico e igualitario de Jesús con una teología de sumisión a las autoridades establecidas, porque todo poder viene de Dios. Transformó la crucifixión de un fracaso político en un sacrificio redentor universal. Creó, en esencia, una nueva religión que compartía poco más que el nombre con el movimiento original de Jesús. Y lo hizo con tal efectividad que en menos de 3 siglos el cristianismo pasó de ser una secta perseguida a ser la religión oficial del imperio que había crucificado a su fundador. Pero ¿cómo se financió esta expansión milagrosa? ¿De dónde salieron los recursos para construir iglesias, mantener misioneros, producir copias de textos, establecer redes de caridad que atraían conversos? Aquí es donde volvemos a Judas y su alianza con Roma, porque parte de ese pacto original involucraba precisamente esto: el acceso a los fondos que el movimiento de Jesús había acumulado, fondos cuyo origen y naturaleza los evangelios nunca especifican, pero que debieron ser considerables para mantener la operación durante años. Y más allá de esos fondos iniciales, Roma tenía un interés estratégico en financiar la expansión del cristianismo, porque había descubierto algo que ningún imperio anterior había comprendido: que una religión de sumisión voluntaria es mucho más efectiva para el control social que las legiones. Este es el tesoro secreto del título, pero no en el sentido literal de monedas de oro escondidas en una cueva. El verdadero tesoro era algo mucho más valioso: un sistema de control ideológico que podía reproducirse indefinidamente, que se autofinanciaba a través de diezmos y donaciones, que generaba su propia legitimidad a través de la promesa de salvación eterna, que castigaba la disidencia no con prisión, sino con condenación divina. Era, en términos modernos, el primer sistema de poder totalitario psicológico, un mecanismo de dominación que no necesitaba soldados en cada esquina, porque había implantado al soldado directamente en la conciencia de cada creyente. Y Judas, en su pragmatismo brutal, había comprendido esto antes que nadie. Había visto que el movimiento de Jesús, tal como estaba configurado, no tenía futuro político. Los romanos lo aplastarían como habían aplastado a docenas de otros movimientos mesiánicos judíos. Pero si el movimiento podía ser reformulado, si el mensaje podía ser suavizado, si la amenaza política podía ser neutralizada y reempaquetada como sumisión espiritual, entonces no solo sobreviviría, sino que prosperaría. Y Judas tenía razón. El cristianismo no solo sobrevivió, conquistó al imperio que había crucificado a su fundador, pero lo hizo pagando un precio terrible, traicionando todo lo que Jesús había representado originalmente. Porque el Jesús histórico, el predicador apocalíptico que volcó las mesas de los cambistas en el templo, que llamó hipócritas a los fariseos, que proclamó que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, ese Jesús no habría reconocido la institución que se construyó en su nombre. No habría reconocido una iglesia aliada con emperadores, acumulando riquezas mientras predica pobreza, quemando herejes mientras proclama amor, bendiciendo guerras mientras promete paz. Pero ese era precisamente el punto del pacto de Judas con Roma: crear una religión que pudiera decir una cosa y hacer lo contrario, que pudiera predicar humildad mientras ejercía poder absoluto, que pudiera hablar de salvación espiritual mientras construía un imperio temporal. ¿Y qué habría dicho Spinoza sobre todo esto?
Spinoza, que fue excomulgado de su propia comunidad judía por atreverse a cuestionar la autoría divina de las Escrituras, que demostró que los milagros eran imposibles porque violarían la naturaleza divina, que argumentó que Dios y naturaleza eran la misma cosa, y por lo tanto las leyes naturales eran inmutables. Spinoza habría visto en esta historia la confirmación perfecta de su tesis central, que las religiones son construcciones humanas, diseñadas para el control político, que los profetas son políticos que usan el lenguaje de lo divino para legitimarse, que los milagros son narrativas construidas para impresionar a las masas ignorantes, y que la verdadera espiritualidad solo puede comenzar cuando nos liberamos de estas supersticiones organizadas. Pero Spinoza habría ido más lejos. No se habría contentado con simplemente exponer la naturaleza política del cristianismo. Habría preguntado, ¿por qué la humanidad necesita estas ilusiones? ¿Por qué preferimos creer en salvaciones imposibles antes que enfrentar la realidad de nuestra existencia finita? ¿Por qué nos sometemos voluntariamente a instituciones que nos explotan en nombre de dioses que nunca hablan directamente? Y la respuesta que Spinoza habría dado es la más perturbadora de todas, porque la libertad es aterradora, porque la responsabilidad es abrumadora, porque es más fácil obedecer que pensar, más cómodo creer que dudar, más seguro seguir que cuestionar. Y aquí está el verdadero legado del pacto de Judas con Roma. No solo la creación del cristianismo institucional, sino la perpetuación de un modelo de control que ha sido copiado una y otra vez a lo largo de la historia. Cada vez que una religión se alía con el poder político, cada vez que una ideología promete salvación a cambio de sumisión, cada vez que una institución acumula riqueza mientras predica desapego, cada vez que se quema a un hereje por decir la verdad, cada vez que se condena la duda como pecado, estamos viendo ecos de aquel pacto original, de aquella alianza fundacional entre el traidor pragmático y el imperio oportunista. Pero ¿cómo sabemos que este pacto existió realmente? ¿Dónde está la evidencia documental? Esta es la pregunta que los defensores de la narrativa oficial siempre plantean, y es precisamente la pregunta equivocada. Porque la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, especialmente cuando estamos hablando de instituciones que han tenido 2 milenios para destruir, ocultar o reinterpretar cualquier documento comprometedor. Los archivos vaticanos contienen millones de documentos que nunca han sido accesibles a investigadores independientes. Los primeros concilios de la Iglesia tomaron decisiones sobre qué textos eran canónicos y cuáles heréticos, basándose no en criterios de autenticidad histórica, sino en consideraciones de utilidad política. Evangelios enteros fueron declarados apócrifos y destruidos, no porque fueran falsos, sino porque presentaban versiones de Jesús incompatibles con la teología que se estaba construyendo. Y entre esos evangelios destruidos estaba el Evangelio de Judas, descubierto accidentalmente en el siglo XX. Un texto que presenta una versión radicalmente diferente del traidor. En este evangelio, Judas no es el villano, sino el discípulo más cercano a Jesús, el único que comprendió realmente su mensaje, el que acepta el papel terrible de traicionar a su maestro, precisamente porque entiende que esa traición es necesaria para que se cumpla el plan divino. Pero ¿qué pasaría si este evangelio no es una ficción gnóstica tardía, sino un eco de una verdad mucho más compleja? ¿Qué pasaría si Judas realmente fue el discípulo más lúcido, el que comprendió que el movimiento de Jesús necesitaba ser traicionado, transformado, institucionalizado para sobrevivir? Esta interpretación es insoportable para la ortodoxia cristiana porque destruye la narrativa moral simple sobre la cual se construye toda la teología de la redención. Si Judas no es el traidor malo, sino el agente necesario, si su traición no es pecado, sino cumplimiento del plan divino, entonces la historia completa de la salvación se vuelve moralmente incoherente. ¿Cómo puede Judas ser condenado eternamente por hacer exactamente lo que era necesario para la salvación de la humanidad? ¿Cómo puede la Iglesia proclamar que todo es parte del plan de Dios y simultáneamente culpar a Judas por seguir ese plan? Esta contradicción es tan fundamental que la única forma de resolverla es manteniendo a Judas como el villano unidimensional, el traidor motivado por codicia, el ejemplo de maldad que no plantea preguntas incómodas. Pero Spinoza no tenía miedo de las preguntas incómodas.
De hecho, las preguntas incómodas eran su especialidad. Y la pregunta más incómoda de todas es esta: ¿qué habría pasado si Judas no hubiera traicionado a Jesús? La respuesta ortodoxa es que entonces no habría habido crucifixión, no habría habido resurrección, no habría habido salvación. Pero esta respuesta revela una contradicción aún más profunda. Si la traición de Judas era necesaria para la salvación, entonces Judas no traicionó a la humanidad, sino que la salvó. Es el Salvador del Salvador, el traidor cuya traición hace posible la redención. Y esta paradoja es tan explosiva que la Iglesia ha tenido que mantenerla enterrada bajo capas de simplificación y moralización durante 2000 años. Porque si esta paradoja se explora completamente, si se permite que la gente realmente piense en sus implicaciones, entonces toda la estructura moral del cristianismo se derrumba. Si Judas hizo exactamente lo que Dios necesitaba que hiciera, entonces el libre albedrío es una ilusión y somos todos títeres en un drama cósmico. Si Judas es culpable por seguir el plan divino, entonces Dios es injusto y la salvación es una farsa. No hay forma de resolver esta contradicción manteniendo intacta la coherencia teológica del cristianismo. Y por eso, Judas debe permanecer como el villano simple, el traidor sin matices, el ejemplo de maldad pura que no invita a reflexión más profunda. Pero volvamos al pacto con Roma, porque ahí está la clave real de todo esto. Los romanos eran pragmáticos, no idealistas. No les interesaba la verdad teológica, sino la utilidad política. Y cuando Judas se acercó a ellos con su propuesta, no les estaba ofreciendo 30 monedas de plata, sino algo infinitamente más valioso. Un mecanismo de control social que se autopropagaba, se autofinanciaba y se autojustificaba. Les estaba ofreciendo una forma de convertir a un enemigo político en un aliado ideológico. Les estaba ofreciendo una manera de transformar la resistencia en sumisión, la rebelión en obediencia, la amenaza en herramienta. Y los romanos, siendo los maestros de la política que eran, reconocieron el valor de lo que Judas ofrecía. No inmediatamente, no todos al mismo tiempo, pero gradualmente, a lo largo de los siglos siguientes, mientras veían cómo el cristianismo se expandía y cómo los cristianos, lejos de ser revolucionarios peligrosos, se convertían en los ciudadanos más obedientes del imperio, pagando sus impuestos, respetando las autoridades, predicando su misión en nombre de Dios. Y cuando Constantino finalmente hizo del cristianismo la religión oficial del imperio en el siglo IV, no estaba abrazando una fe, sino consolidando una herramienta política que había demostrado su efectividad durante 3 siglos. Este es el verdadero tesoro secreto de la Iglesia, no el oro acumulado en el Vaticano, no las obras de arte robadas a lo largo de los siglos, no las propiedades inmobiliarias valoradas en miles de millones, aunque todo eso también forma parte del botín. El verdadero tesoro es el mecanismo mismo de control, la maquinaria ideológica que puede convertir la explotación en virtud, la sumisión en salvación, la obediencia en santidad. Es un tesoro que se reproduce constantemente, que no se agota con el uso, sino que se fortalece, que genera su propia legitimidad y castiga su propia disidencia. Y todo comenzó con un pacto entre un discípulo pragmático y un imperio oportunista, un acuerdo que transformó una crucifixión en una industria de salvación, un fracaso político en un triunfo institucional, una muerte en el fundamento de un poder que ha durado 2 milenios. ¿No es esto, después de todo, el mayor milagro del cristianismo? No la resurrección de un hombre, sino la perpetuación de una institución que ha sobrevivido a imperios, guerras, cismas, reformas, revoluciones y escándalos, siempre reinventándose, siempre adaptándose, siempre encontrando nuevas formas de convertir la fe en poder y el poder en riqueza. Spinoza lo habría llamado la perfecta ilustración de cómo las pasiones humanas, manipuladas hábilmente, pueden crear instituciones que parecen eternas aunque sean completamente humanas. Lo habría visto como la prueba de que los dioses no crean a las religiones, sino que las religiones crean a los dioses a su imagen y semejanza, diseñados precisamente para servir a los intereses de quienes controlan las instituciones. Que habría argumentado que la única forma de liberarse de este control es comprendiendo su naturaleza, viendo a través de las ilusiones, reconociendo que detrás de cada dogma hay un interés,
Detrás de cada ritual hay una estructura de poder. Detrás de cada promesa de salvación hay un mecanismo de dominación. Pero reconocer esto no es fácil. Requiere coraje para enfrentar la posibilidad de que todo lo que nos han enseñado sea una elaborada ficción. Requiere honestidad para admitir que hemos sido cómplices de nuestra propia sumisión. Requiere voluntad para aceptar la responsabilidad de nuestra existencia sin la red de seguridad de un plan divino. Y por eso la mayoría prefiere no ver, no saber, no cuestionar. Prefieren la comodidad de la certeza falsa que la angustia de la duda legítima. Prefieren la seguridad de la obediencia que la libertad del pensamiento independiente. Y las instituciones religiosas saben esto. Han perfeccionado el arte de explotar este miedo a la libertad, de convertir la ansiedad existencial en combustible para su perpetuación. Cada vez que alguien duda, le recuerdan el infierno. Cada vez que alguien cuestiona, lo acusan de soberbia. Cada vez que alguien piensa, lo condenan por herejía. Y así el ciclo continúa, generación tras generación, con nuevos creyentes naciendo en la ilusión, siendo educados en la sumisión, muriendo en la esperanza de una salvación que nunca llega porque nunca fue real. Este es el legado del pacto de Judas con Roma, un sistema tan perfecto, tan autosuficiente, tan autoperpetuante, que parece imposible desmantelarlo, pero es realmente imposible. O simplemente hemos aceptado su inevitabilidad porque desafiarlo requiere más coraje del que la mayoría está dispuesta a reunir. Spinoza creía que la liberación era posible, pero solo a través del conocimiento, solo a través de la comprensión racional de las causas que nos determinan, solo a través del reconocimiento de que somos parte de la naturaleza y no títeres de un Dios caprichoso. Y por eso lo excomulgaron, por eso quemaron sus libros, por eso su nombre fue sinónimo de herejía durante siglos, porque representaba la amenaza más fundamental para el sistema, el pensamiento libre, la razón independiente, la voluntad de cuestionar lo incuestionable. Y aunque murió pobre, enfermo y solo, aunque su influencia fue deliberadamente suprimida durante generaciones, aunque sus ideas fueron tergiversadas y malinterpretadas, al final Spinoza tenía razón. Porque aquí estamos, siglos después, todavía haciendo las mismas preguntas que él hizo, todavía cuestionando las mismas instituciones que él cuestionó, todavía buscando la misma libertad que él buscó. Y tal vez esa es la verdadera lección del pacto de Judas con Roma, que los sistemas de control pueden ser increíblemente poderosos y duraderos, pero nunca son invencibles. Que las verdades pueden ser enterradas, pero no pueden ser destruidas. Que las preguntas pueden ser silenciadas, pero siempre resurgen. Que cada generación produce sus propios herejes, sus propios pensadores libres, sus propios Spinozas que se atreven a ver lo que otros prefieren ignorar. ¿Y nosotros? ¿De qué lado estamos? ¿Somos herederos de Judas, perpetuando sistemas de control por conveniencia o temor? ¿O somos herederos de Spinoza, cuestionando lo incuestionable, aunque el precio sea la exclusión y el ostracismo? Esta es la pregunta que cada uno debe responder por sí mismo, la elección que cada generación debe hacer nuevamente. Porque el pacto entre el poder y la religión no es un evento histórico, sino un fenómeno recurrente, una tentación constante, un peligro permanente. Y mientras escribes desde tu ciudad, en este momento preciso en que lees estas palabras, mientras compartes esta reflexión con alguien cercano deseando que las bendiciones lleguen a su familia, pregúntate, ¿estoy perpetuando un sistema que no he cuestionado? ¿He aceptado verdades porque me fueron transmitidas o porque las he examinado críticamente? ¿Soy libre o simplemente he aprendido a amar mis cadenas? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. De hecho, las preguntas más importantes nunca las tienen. Pero hacerlas, atreverse a hacerlas sinceramente, sin miedo a las respuestas, es ya un acto de liberación. Es el primer paso para escapar del pacto que ha controlado a la humanidad durante milenios. Es el comienzo de una espiritualidad verdadera, no basada en la sumisión sino en la comprensión, no en el miedo sino en la razón, no en la fe ciega, sino en el conocimiento consciente. Y quizás, solo quizás, ese es el verdadero tesoro que debemos buscar, no el oro oculto en las bóvedas vaticanas, sino la claridad mental para ver las cosas como realmente son, sin las distorsiones de la superstición y el dogma. El tesoro de la libertad intelectual, del pensamiento independiente,
de la capacidad de cuestionar incluso lo más sagrado. Ese es un tesoro que ninguna institución puede controlar, ningún poder puede confiscar, ningún dogma puede destruir, porque reside en cada mente individual que se atreve a pensar por sí misma. Parte 2. La historia de las ideas es también la historia de los silencios, de aquello que no se dice porque decirlo sería demasiado peligroso, demasiado revelador, demasiado destructivo para las estructuras que sostienen el orden establecido. Y en el centro de la narrativa cristiana hay un silencio ensordecedor sobre la naturaleza real de la relación entre Judas y Jesús, un vacío deliberado que ha sido rellenado con simplificaciones convenientes y moralizaciones tranquilizadoras. Pero ¿qué ocurre cuando penetramos ese silencio? ¿Qué encontramos cuando aplicamos el método crítico de Spinoza a esta historia fundacional? Spinoza nos enseñó que los textos religiosos deben ser leídos como cualquier otro documento histórico, sin privilegios epistemológicos, sin asunciones de infalibilidad, sin el terror reverencial que impide el análisis genuino. Y cuando aplicamos este método a los evangelios, lo primero que emerge es una contradicción fundamental. Los textos que se supone narran la vida del Hijo de Dios están llenos de inconsistencias, contradicciones y lagunas inexplicables. Los evangelios ni siquiera concuerdan entre sí sobre eventos básicos. ¿Jesús nació en Belén o Nazaret? ¿Fue bautizado antes o después de comenzar su ministerio? ¿La última cena fue una celebración pascual o no? ¿Cuántas mujeres fueron al sepulcro y qué encontraron allí? Estas inconsistencias no son accidentales, son el resultado inevitable de múltiples autores trabajando con fuentes diferentes, agendas diferentes, audiencias diferentes, escribiendo décadas después de los eventos que pretenden narrar. Y lo más revelador es lo que todos los evangelios omiten sistemáticamente: información concreta sobre la organización, financiamiento y estructura de poder del movimiento de Jesús. ¿Quién tomaba las decisiones? ¿Cómo se resolvían los conflictos internos? ¿De dónde venía el dinero? ¿Qué relaciones tenía el grupo con otras facciones políticas y religiosas de la época? Estas omisiones son estratégicas, porque las respuestas verdaderas a estas preguntas revelarían que el movimiento de Jesús no era el grupo espontáneo e inspirado espiritualmente que la tradición presenta, sino una operación política compleja con conexiones, recursos y objetivos que trascendían la mera predicación religiosa. Y en el centro de esa operación política estaba Judas Iscariote, no como el traidor impulsivo, sino como el organizador pragmático, el administrador de recursos, el negociador con poderes externos. ¿Por qué Judas era el tesorero del grupo? Esta pregunta aparentemente trivial es en realidad crucial. En movimientos religiosos o políticos, el control del dinero es control del poder. Quien maneja los fondos determina qué se puede hacer, quién se puede pagar, dónde se puede ir. El tesorero no es un cargo ceremonial, sino una posición de poder real. Y que Jesús confiara este cargo a Judas significa que lo consideraba no solo confiable, sino competente, capaz de manejar las complejidades financieras y logísticas de mantener un movimiento itinerante. Pero los evangelios presentan una imagen contradictoria de Judas. Por un lado, es el tesorero confiable. Por otro, es el ladrón que robaba de la bolsa común. Por un lado, es el discípulo elegido personalmente por Jesús. Por otro, es el diablo encarnado predestinado a la traición. Estas contradicciones no son errores narrativos, sino intentos de reconciliar una realidad histórica compleja con una necesidad teológica simple: convertir a Judas en el villano unidimensional que la historia de la salvación requiere. Pero ¿qué pasaría si Judas no robaba de la bolsa común, sino que la estaba administrando de formas que los otros discípulos, menos sofisticados políticamente, no comprendían? ¿Qué pasaría si las traiciones por las que fue acusado no eran robos, sino inversiones estratégicas, pagos a informantes, sobornos a autoridades, financiamiento de operaciones encubiertas? En el contexto de la Judea del siglo I, bajo ocupación romana, con múltiples facciones judías compitiendo por poder e influencia, mantener un movimiento mesiánico requería no solo predicación inspirada, sino también inteligencia política, negociación constante y recursos económicos sustanciales.
Y aquí es donde la alianza entre Judas y Roma adquiere una dimensión completamente nueva. Porque si Judas estaba realmente administrando una operación política compleja, si estaba negociando con múltiples facciones, si estaba moviendo recursos entre diferentes grupos, entonces su traición final no fue un acto impulsivo de codicia, sino la culminación de una estrategia de largo plazo. Una estrategia que él, quizás solo él entre todos los discípulos, comprendía era necesaria para la supervivencia del movimiento. ¿Por qué necesaria? Porque el movimiento de Jesús estaba en curso de colisión inevitable con las autoridades romanas. Un predicador que proclamaba el inminente reino de Dios, que hablaba de la caída de los poderosos y la elevación de los humildes, que desafiaba abiertamente a las élites religiosas colaboracionistas, que atraía multitudes capaces de transformarse en turbas revolucionarias, era una amenaza política que Roma no podía tolerar. La crucifixión era inevitable. La única pregunta era qué ocurriría después. Y aquí es donde el genio estratégico de Judas se revela. Si Jesús era simplemente arrestado, juzgado y crucificado sin ninguna preparación, el movimiento moriría con él. Los discípulos se dispersarían aterrorizados, los seguidores perderían la fe, los fondos se perderían o serían confiscados, toda la operación se desmoronaría. Pero si la crucifixión podía ser preparada, si los discípulos podían ser advertidos, si los recursos podían ser asegurados, si las conexiones podían ser preservadas, si se podía negociar con las autoridades romanas garantías de que el movimiento sobreviviría bajo una forma modificada aceptable para el imperio, entonces la crucifixión no sería el fin, sino el principio. Esta es la interpretación que la ortodoxia cristiana nunca puede admitir, porque destruye la narrativa del sacrificio espontáneo. La teología cristiana requiere que la crucifixión sea un acto de pura maldad humana, redimido por pura bondad divina. Requiere que Judas sea el traidor malvado y Jesús el Cordero inocente. Pero la realidad histórica, tal como Spinoza nos enseñó a reconstruirla, es siempre más compleja que las narrativas teológicas simplificadas. ¿Y qué evidencia tenemos para esta interpretación alternativa? Aquí está el problema. Toda la evidencia ha sido filtrada a través de instituciones que tenían un interés enorme en mantener la narrativa ortodoxa. Los evangelios canónicos fueron seleccionados precisamente porque apoyaban esa narrativa. Los evangelios que presentaban versiones alternativas fueron declarados heréticos y destruidos. Los primeros debates teológicos que cuestionaban aspectos de la historia oficial fueron suprimidos. Los escritos de los primeros cristianos, que no conformaban con la ortodoxia emergente, fueron quemados. Pero incluso dentro de los textos canónicos, incluso después de siglos de edición y censura, las grietas en la narrativa oficial son visibles para quien sabe dónde mirar. ¿Por qué Jesús le dice a Judas en el Evangelio de Juan, lo que vas a hacer, hazlo pronto? ¿Es esto una simple resignación o una instrucción activa? ¿Por qué Judas necesita identificar a Jesús con un beso cuando Jesús había estado predicando públicamente durante años y era perfectamente reconocible? ¿Es esto realmente necesario o es un ritual simbólico de algo más complejo? ¿Por qué los guardias del templo no arrestan también a los otros discípulos que están con Jesús en Getsemaní? ¿Es porque el acuerdo era específicamente sobre Jesús, no sobre el movimiento completo? Estas preguntas, cuando se exploran honestamente, sugieren que la traición de Judas fue mucho más coordinada y consensuada de lo que la narrativa oficial admite. Sugieren que Jesús sabía exactamente lo que iba a ocurrir, que había dado su consentimiento, que quizás incluso había colaborado en planear los detalles. Y esto nos lleva a la pregunta más perturbadora de todas. ¿Fue realmente una traición o fue una colaboración estratégica presentada como traición para propósitos narrativos posteriores? Spinoza habría reconocido este patrón inmediatamente. Él había estudiado cómo los profetas hebreos usaban el lenguaje del misterio y la revelación divina para ocultar decisiones políticas pragmáticas. Había demostrado cómo los milagros eran reinterpretaciones retóricas de eventos naturales para impresionar a audiencias crédulas. Había expuesto cómo las instituciones religiosas construyen narrativas que sirven a sus intereses de poder mientras proclaman que solo buscan verdad espiritual. El caso de Judas es simplemente otro ejemplo de este patrón eterno.
la transformación de una realidad política compleja en una fábula moral simple. Pero volvamos al pacto con Roma, porque ahí está el núcleo de todo. ¿Qué exactamente ofreció Judas a las autoridades romanas? No simplemente la ubicación de Jesús, eso los romanos podían averiguarlo fácilmente. Lo que Judas ofreció era algo mucho más valioso, la garantía de que el movimiento de Jesús, después de su crucifixión, no se convertiría en una rebelión violenta, sino en una religión pacífica compatible con los intereses imperiales. Ofreció el control sobre la narrativa, el acceso a los fondos, la lealtad de los seguidores, la transformación de un movimiento político amenazante en una secta religiosa inofensiva. Y lo que Roma ofreció a cambio era igualmente valioso, la garantía de que el movimiento podría continuar, que los discípulos no serían perseguidos sistemáticamente, que las comunidades cristianas emergentes recibirían cierta protección, que bajo ciertas condiciones el cristianismo podría incluso expandirse dentro del imperio. Era en esencia un pacto de no agresión mutua con beneficios para ambas partes. Roma neutralizaba una amenaza política potencial y el movimiento cristiano ganaba espacio para crecer y transformarse. Pero ¿cómo sabemos que este pacto existió? Aquí es donde tenemos que leer entre líneas, mirar las acciones más que las palabras, analizar los resultados más que las intenciones proclamadas. Y los resultados son reveladores. Mientras otros movimientos mesiánicos judíos de la época fueron aplastados brutalmente por Roma, el cristianismo primitivo recibió un tratamiento relativamente benigno. Sí, hubo persecuciones, pero fueron esporádicas y localizadas, no el exterminio sistemático que Roma aplicaba a amenazas reales. Y estas persecuciones, curiosamente, solo sirvieron para fortalecer al movimiento, creando mártires cuya sangre, como dijo Tertuliano, se convirtió en semilla de más cristianos. ¿Coincidencia? Spinoza no creía en coincidencias cuando se trataba de estrategia política. Y aquí está el patrón que él habría reconocido. Las persecuciones romanas contra los cristianos eran suficientemente dramáticas para crear mártires y consolidar la identidad del grupo, pero nunca suficientemente sistemáticas para destruir al movimiento. Era como si Roma estuviera calibrando cuidadosamente el nivel de presión, manteniendo a los cristianos bajo control sin eliminarlos completamente. ¿Por qué esta ambivalencia? Porque Roma había comprendido lo que Judas les había mostrado, que el cristianismo, manejado correctamente, no era una amenaza sino una herramienta, y el arquitecto principal de esta transformación fue Pablo, el ciudadano romano que nunca conoció a Jesús, pero que se convirtió en el principal intérprete de su mensaje. Pablo, que escribió explícitamente en sus epístolas que los cristianos debían someterse a las autoridades establecidas porque todo poder viene de Dios. Pablo, que eliminó las exigencias rituales judías que habrían hecho al cristianismo particularista e incompatible con el universalismo romano. Pablo, que transformó el mensaje apocalíptico e igualitario de Jesús en una teología de salvación individual a través de la fe, no de la acción política colectiva. ¿Fue Pablo parte del pacto original de Judas con Roma? Probablemente no directamente, pero fue el beneficiario y ejecutor del espacio que ese pacto había creado. Su conversión en el camino a Damasco, tan dramática y conveniente, ocurrió en un contexto donde el movimiento cristiano ya tenía cierta protección romana. Su ciudadanía romana le dio acceso a recursos y protecciones que los discípulos originales no tenían. Su educación helenística le permitió traducir el mensaje judío de Jesús en términos filosóficos accesibles a audiencias gentiles. Era en todas las formas relevantes el agente perfecto para completar la transformación que Judas había iniciado, convertir un movimiento mesiánico judío amenazante en una religión universal compatible con el poder imperial. Y Pablo lo hizo brillantemente. Sus cartas, que constituyen la mayoría del Nuevo Testamento, apenas mencionan las enseñanzas reales de Jesús. No habla de las parábolas, de los milagros de sanación, de las denuncias de los ricos, del mensaje apocalíptico del reino inminente. En cambio, Pablo construye una teología completamente nueva,
centrada en la crucifixión y resurrección como eventos cósmicos de redención. Transforma a Jesús de un predicador apocalíptico judío en un Salvador universal, cuya muerte paga por los pecados de toda la humanidad. Es una reinterpretación tan radical que algunos estudiosos argumentan que Pablo, no Jesús, es el verdadero fundador del cristianismo tal como lo conocemos. ¿Y qué habría pensado el Jesús histórico de esta transformación? Si realmente fue el predicador apocalíptico judío, que la evidencia histórica sugiere, probablemente habría estado horrorizado. Su mensaje era sobre el inminente reino de Dios en la tierra, sobre la necesidad de arrepentimiento inmediato, sobre la inversión radical de las jerarquías sociales. No era sobre teología abstracta de salvación individual. No era sobre sumisión a las autoridades romanas. No era sobre la expansión a los gentiles, sin requerir observancia de la ley judía. Todos estos elementos fueron añadidos después por Pablo y otros, transformando el mensaje original en algo irreconocible. Pero esta transformación era precisamente el punto. El Jesús original era demasiado peligroso, demasiado radical, demasiado judío, demasiado apocalíptico para servir como fundamento de una religión imperial. Necesitaba ser domesticado, universalizado, despolitizado. Necesitaba ser convertido de un revolucionario que volcó las mesas en el templo en un cordero manso que ofrece la otra mejilla. Necesitaba ser transformado de un predicador que dijo: «He venido a traer espada, no paz», en un pacifista que proclama: «Mi reino no es de este mundo». Esta transformación no fue accidental, sino estratégica. No fue orgánica, sino diseñada. No fue espontánea, sino planificada. ¿Y quién planificó esta transformación? Aquí es donde volvemos a Judas y su pacto con Roma. Porque aunque Judas murió o desapareció, las versiones de su muerte son contradictorias. Poco después de la crucifixión, el pacto que había establecido continuó operando. Las conexiones que había creado entre el movimiento cristiano y las autoridades romanas persistieron. Los recursos que había asegurado siguieron financiando la expansión. La estrategia que había iniciado fue continuada por otros, especialmente por Pablo, que completó lo que Judas había comenzado. Este es el verdadero tesoro secreto, no oro físico, sino capital político, no riqueza material, sino conexiones de poder, no fondos monetarios, sino acceso a los mecanismos de control imperial. Y este tesoro fue tan valioso que se convirtió en el fundamento sobre el cual se construyó la institución más duradera y poderosa que el mundo occidental ha conocido, la Iglesia Católica. Porque la Iglesia no surgió espontáneamente de las enseñanzas de Jesús, surgió de siglos de negociación y acomodación con el poder político, de compromisos estratégicos entre fe y autoridad, de la gradual transformación de un movimiento subversivo en un pilar del orden establecido. Y en cada paso de esta transformación, el espíritu del pacto de Judas estaba presente, la voluntad de sacrificar la pureza del mensaje original en aras de la supervivencia y expansión institucional, la capacidad de presentar la colaboración con el poder como servicio a Dios, el talento para convertir la traición en virtud y la virtud en ortodoxia. Spinoza comprendió este mecanismo en su esencia. Por eso su crítica de la religión organizada era tan devastadora. No negaba a Dios, sino que negaba que las instituciones religiosas tuvieran acceso privilegiado a la verdad divina. Argumentaba que los profetas no eran receptores de revelación sobrenatural, sino políticos astutos que usaban el lenguaje religioso para legitimarse. Demostraba que los milagros eran imposibles porque violarían la naturaleza inmutable de Dios. Revelaba que las religiones organizadas son construcciones humanas diseñadas para el control social, no manifestaciones de voluntad divina. Y por estas herejías fue excomulgado, condenado, perseguido, porque representaba la amenaza más fundamental para el sistema, el pensamiento libre aplicado a las estructuras de poder religioso. Si la gente realmente aceptara las ideas de Spinoza, si realmente comprendieran que las religiones son construcciones humanas falibles, que los profetas son políticos astutos, que los milagros son imposibles, que Dios no interviene en los asuntos humanos, entonces toda la estructura de autoridad religiosa se derrumbaría. La Iglesia perdería su poder, los sacerdotes perderían su estatus privilegiado, los dogmas perderían su carácter incuestionable.
¿Y entonces qué quedaría? Esta era la pregunta que aterrorizaba a los defensores de la ortodoxia. Si no hay revelación divina, si no hay milagros, si no hay salvación prometida por la Iglesia, ¿qué impide que las masas se rebelen? ¿Qué mantiene el orden social? ¿Qué da sentido a la existencia? Spinoza tenía respuestas para estas preguntas, pero eran respuestas que requerían coraje intelectual y madurez emocional. La ética basada en la razón más que en el mandato divino. El sentido derivado de la comprensión de nuestro lugar en la naturaleza más que de promesas de vida eterna. La libertad encontrada en el conocimiento de las causas que nos determinan más que en la ilusión del libre albedrío absoluto. Pero estas respuestas eran demasiado sofisticadas, demasiado exigentes, demasiado honestas para las masas que habían sido educadas durante siglos en la dependencia de la autoridad religiosa. Y por eso Spinoza permaneció marginado, sus obras prohibidas, su nombre sinónimo de ateísmo y blasfemia, porque representaba un camino que muy pocos estaban dispuestos o capaces de seguir, el camino del pensamiento verdaderamente independiente, de la razón sin compromisos, de la libertad sin red de seguridad. Y quizás ese es el paralelo más profundo entre Spinoza y Judas. Ambos comprendieron verdades que sus contemporáneos no estaban preparados para aceptar. Ambos actuaron según su comprensión, a pesar de las consecuencias terribles. Ambos fueron convertidos en villanos por instituciones que se beneficiaban de su demonización. Judas el traidor, Spinoza el ateo. Ambos nombres usados durante siglos como advertencias contra el pensamiento independiente, como ejemplos de a dónde lleva la rebeldía contra la ortodoxia. Pero hay una diferencia crucial. Mientras Judas, si la interpretación alternativa es correcta, traicionó el mensaje original para asegurar la supervivencia institucional, Spinoza se mantuvo fiel a la verdad, aunque le costara todo. Judas fue el pragmático que sacrificó los principios por la efectividad. Spinoza fue el idealista que sacrificó la efectividad por los principios. Judas creó las condiciones para el triunfo del cristianismo institucional. Spinoza sembró las semillas de su eventual superación. Y nosotros, en este momento, escribiendo desde nuestras ciudades en todo el mundo, compartiendo estas reflexiones con amigos cercanos, deseando bendiciones para sus familias, ¿de qué lado estamos? ¿Somos herederos de Judas, perpetuando sistemas de control porque son efectivos aunque sean falsos? ¿O somos herederos de Spinoza, buscando la verdad aunque sea inconveniente y perturbadora? Esta es la elección que cada generación debe hacer nuevamente, porque el pacto entre el poder y la religión no es un evento histórico único, sino un patrón recurrente. En cada época hay quienes están dispuestos a comprometer la verdad por la efectividad, a sacrificar los principios por el éxito institucional, a convertir el mensaje subversivo en herramienta de control. Y en cada época hay quienes se resisten a este compromiso, quienes insisten en la prioridad de la verdad sobre la conveniencia, quienes se atreven a cuestionar lo que todos los demás aceptan. El tesoro secreto de la Iglesia, entonces, no es solo el producto del pacto original de Judas con Roma, es el resultado de 2000 años de pactos similares, de compromisos repetidos, de traiciones continuas al mensaje original, cada vez que la Iglesia se alió con emperadores y reyes, cada vez que bendijo guerras y conquistas, cada vez que acumuló riqueza mientras predicaba pobreza, cada vez que quemó herejes mientras proclamaba amor, cada vez que censuró el pensamiento mientras prometía verdad. Cada una de estas acciones es un eco del pacto original, una repetición del patrón establecido cuando Judas decidió que la supervivencia institucional era más importante que la integridad del mensaje. ¿Pero tenía razón Judas? Esta es quizás la pregunta más inquietante de todas. Porque si Judas no hubiera hecho lo que hizo, si el movimiento de Jesús hubiera sido simplemente aplastado por Roma, como tantos otros movimientos mesiánicos judíos, entonces no habría cristianismo, no habría iglesia, no habría 2000 años de historia cristiana occidental. Todo el legado, tanto la segunda parte de la narración filosófica, se sumerge en la complejidad del carácter y las circunstancias que rodearon a Judas Iscariote, revelando que su traición fue un acto con motivaciones mucho más profundas que simples monedas de plata, y que su papel en la historia es una reflexión sobre el destino, la libertad y la manipulación de los poderes ocultos. En la quietud de los mármoles antiguos,
En las sombras dispersas de los textos olvidados se oculta una verdad que desafía la narrativa oficial. Judas no era un simple traidor, sino un actor en un escenario donde las piezas estaban movidas por fuerzas que trascienden la comprensión humana. Podría ser que el mismo Judas, aquel discípulo que caminó con Jesús, que compartió las cenas y escuchó sus enseñanzas, haya sido también un instrumento, un peón en un tablero de ajedrez mucho más vasto y oscuro. ¿La historia que nos han contado es la historia real o solo su reflejo distorsionado por los intereses de quienes detentan el poder religioso y político? Spinoza nos enseñó que toda religión y toda historia están impregnadas de intereses humanos, de deseos de control y de manipulación de las masas. La figura de Judas ha sido manipulada durante siglos, convertida en símbolo del mal, cuando en realidad podría ser la clave para entender la relación entre poder, fe y destino. La documentación famosa, como los evangelios sinópticos, presenta a Judas como un traidor motivado por la avaricia, pero ¿qué pasaría si esa motivación fuera solo la fachada de una colaboración consciente con los poderes imperiales? Dicen algunos estudiosos que Judas no actuó por simple codicia, sino por convicción, por una percepción más profunda de que el movimiento que Jesús había iniciado necesitaba un giro radical para sobrevivir. En un contexto donde Roma controlaba Jerusalén y sus alrededores por medio de una red de informantes, agentes y colaboradores, Judas pudo haber sido un agente infiltrado, un elemento deliberadamente posicionado para facilitar la llegada del momento final que asegurara la supervivencia del mensaje en una forma manipulada. Imagina que Judas en realidad recibió la orden o la autorización de alguien en las altas esferas del poder judío o romano para facilitar la captura de Jesús y preparar el escenario para su ejecución. La traición entonces no era un acto impulsivo, sino el cumplimiento de un pacto mucho más elaborado, un acuerdo humedecido con sangre y silencio, cuyas implicaciones trascienden las simples monedas de plata y alcanzan las raíces mismas de cómo se construyen las historias de redención y maldad en nuestra cultura. ¿Podría ese pacto haber sido un contrato secreto, una alianza entre Judas y las autoridades romanas o sacerdotales, diseñada para convertir a Jesús en un mártir que legitimara una revolución controlada? La idea no es descabellada si consideramos las múltiples conexiones y movimientos políticos y religiosos en la Judea del siglo I, donde las facciones colaboracionistas y celotes luchaban por imponer sus intereses en el tablero romano. Esta perspectiva nos lleva a la controvertida hipótesis que algunos estudiosos modernos sugieren. ¿Fue Judas simplemente un instrumento de la historia, predestinado a traicionar para que el sacrificio pudiera realizarse? ¿O fue él, en realidad, un agente consciente y voluntario de una operación mucho más grande que su persona? La cuestión no es solo académica. Nos desafía a pensar en nuestra responsabilidad frente a las fuerzas invisibles que moldean nuestro destino y nuestras creencias. El papel de Judas en la narrativa bíblica, en el fondo, se asemeja a un espejo en el que se reflejan nuestras propias dudas sobre la libertad y el control. ¿Acaso no hemos todos sido, en alguna medida, cómplices de un sistema que nos manipula en nombre de verdades que preferiríamos no cuestionar? La historia de Judas no es solo su historia, sino la nuestra. La historia universal de cómo el poder y la creencia puede ser tejido en una trama donde la libertad individual parece una ilusión. El hecho de que Judas haya sido quien entregó a Jesús en un momento en que su lealtad parecía bondada por el amor y la fidelidad, también revela que en cada acto de traición hay una dimensión de obediencia a un orden superior, a unos intereses que sobrepasan a cada individuo. ¿Podría ser que Judas, en su corazón, pensara que estaba haciendo lo correcto? ¿Por qué entonces su remordimiento? ¿Por qué se suicidó? La respuesta puede residir en que, en el fondo, Judas no traicionó a Jesús solo por dinero, sino porque vio la falsedad del sistema, porque entendió que la traición era la única forma de desenmascarar la mentira y liberar la verdad que había sido escondida por siglos. Las personas, como Judas, muchas veces se ven atrapadas en una red de intereses y lealtades que las obligan a tomar decisiones que van en contra de su conciencia más profunda. La traición, en ese sentido, no siempre es un acto de maldad absoluta, sino una expresión de la complejidad del ser humano
enfrentado a fuerzas que escapan a su control. Judas quizás fue un héroe trágico, un luz que intentó atravesar la oscuridad, una conciencia adelantada a su tiempo que pagó el precio más alto por su honestidad radical. Y en esa línea debemos preguntarnos si Judas no actuó solo por codicia, sino por una percepción de que lo que hacía servía a un plan superior. Podríamos también nosotros, en nuestro cotidiano enfrentamiento con las estructuras de poder y dogmas, estar traicionando en silencio lo que en realidad es la verdad más profunda. ¿No estamos todos, en cierto modo, participando en un pacto silencioso con las fuerzas del control y la manipulación? Las respuestas, como suele ocurrir en la filosofía, no son simples ni cómodas, pero sí son necesarias, porque solo cuando reconocemos la posibilidad de que Judas no fue un simple villano, sino un actor en un escenario mucho más complejo, podemos empezar a despertar de la ilusión de la omnipotencia del sistema y abrirnos a la responsabilidad individual. La gran traición no fue necesariamente la entrega de Jesús, sino la aceptación pasiva de una historia que nos despoja de nuestro poder y nuestra capacidad de transformación. Así, en la sombra de Judas quizás podamos encontrar la chispa de nuestra propia rebelión contra los pactos oscuros que nos mantienen dormidos, la certeza de que la verdad no puede ser eternamente enterrada y que la justicia y la libertad solo emergen cuando somos capaces de ver más allá de las apariencias, de entender que en cada traición puede residir, en última instancia, la posibilidad de despertar radical. ¿Qué significa realmente que la verdad no puede ser enterrada para siempre? ¿Es la historia de Judas y Roma solo un episodio histórico o una metáfora de los procesos eternos que moldean la existencia humana? Durante siglos, la alianza oculta entre el traidor y el poder ha sido la piedra angular sobre la cual se construye una realidad que parece invulnerable a la crítica, pero que en su interior alberga grietas invisibles, solo perceptibles para quienes se atreven a cuestionar. Judas, figura ambigua y profundamente humana, se convierte así en símbolo de la paradoja inherente al ser humano: la fidelidad y la traición, la luz y la sombra, la libertad y la servidumbre. Fue venerado y condenado, amado y odiado, ejecutor y mártir. Su traición, vista a menudo como el acto más vil, es también el acto que garantiza la continuidad, la transformación y la supervivencia del mensaje de Jesús, adulterado o no. Porque sin esa traición, ¿habría existido la Iglesia como la conocemos? ¿Habrá sido entonces la traición el verdadero sacrificio? ¿O acaso Judas fue víctima de un destino que le fue impuesto por las estructuras mismas que manipulan la historia y la memoria? Spinoza, que supo penetrar la esencia de las pasiones humanas y su relación con la razón, nos invita a preguntarnos: ¿no es este pacto un símbolo de la condición humana, donde la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran, cuando el dogma se derrumba y solo queda la búsqueda incesante de sentido? ¿No es acaso la duda la semilla de la libertad y no la herejía? ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? ¿No será porque las dudas abren la puerta a la razón y con ella al cuestionamiento del poder? El contraste entre la fe ciega y la razón lúcida, entre el miedo y el amor, entre la sumisión y la libertad, dibuja el mapa filosófico que Spinoza recorrió con valentía. Él nos revela que el miedo, más que la fe, ha sido el motor que ha impulsado la religión organizada, modelo de control y dominio. Cuando tememos la verdad, preferimos abrazar las mentiras confortables que los dogmas nos venden, y así perpetuamos ciclos interminables de dominación espiritual y política. Pero la verdad no puede ser encadenada. Como el río subterráneo que siempre fluye, la verdad emerge en las grietas, en los susurros de los herejes, en los ecos de los filósofos que osan desafiar la oscuridad. Judas no solo entrega a Jesús, entrega también un secreto, el secreto de que la salvación prometida puede ser una joya falsa, una máscara para el dominio. El pacto con Roma revela que la verdadera redención no está en la sumisión, sino en el descubrimiento, en el despertar, en la rebelión racional. Esta rebelión no es el grito vacío de la herejía, sino la búsqueda profunda y serena de la verdad, esa verdad que no es dogma ni imposición, sino resultado de la razón, la experiencia y la reflexión. Porque la verdad, por su naturaleza, es infinita, inacabable, siempre en devenir.
No puede encerrarse en libros sellados, doctrinas inviolables o cultos cerrados, pues siempre rompe las cadenas con las que se intenta aprisionarla. ¿Y entonces qué? ¿Estamos condenados a repetir la alianza de Judas con Roma, a ser títeres de un pacto tácito que sacrifica la libertad en el altar del poder? ¿O podemos elegir otro camino? La respuesta está en cada uno. Al abrir los ojos y el entendimiento desde la ciudad, el país y el momento preciso en que se está leyendo esto. Al escribir en los comentarios desde donde estás mirando, qué hora es, compartiendo este pensamiento con un amigo cercano y deseando bendiciones para su familia, comienzas un acto de resistencia y liberación. La historia es un río que fluye entre las piedras del tiempo y nuestra participación activa puede desviar su curso hacia nuevas posibilidades. La verdadera alianza no es con Roma ni con la traición, sino con la búsqueda incesante de sentido y justicia. La verdadera libertad no es el abandono de la fe, sino la transformación de la fe en conocimiento auténtico, en conciencia despierta. Judas y Spinoza, en sus diferencias, convergen en este punto: la proclamación de que la verdad puede y debe ser enfrentada sin miedo, sin servidumbre, sin ilusión. Inquebrantable, la verdad sigue resistiendo, desafiando las fuerzas que intentan sofocarla. Y aunque la Iglesia, con todos sus poderes y glorias, haya intentado enterrarla, esa verdad resurge en cada acto de duda, en cada pregunta incómoda, en cada reflexión profunda. Porque la libertad comienza cuando las cadenas se rompen y la vida se enfrenta al misterio sin máscaras. Así, en la figura de Judas, en el espíritu de Spinoza, en el corazón de cada pensador libre, se despliega el acto más sublime de heroísmo, no la negación de la fe, sino la búsqueda, la lucha y el compromiso con una verdad que no es dogma, sino vida. Porque en ese acto está la promesa de que la alianza de Judas con Roma no es el fin de la historia, sino el inicio de una nueva era de conciencia y libertad. Este es el verdadero tesoro, el contrato secreto que nadie puede arrebatar, la herencia que pasa de generación en generación, el coraje para enfrentar la verdad, el valor para cuestionar, la voluntad para liberarse. ¿Acaso no es este el mensaje más profundo que podemos compartir? Mientras compartes este texto, mientras haces tu señal en el mundo desde tu lugar y tiempo, invita a otros a hacer lo mismo. Pregunta, cuestiona, comparte, porque la verdad, aunque enterrada, no está muerta. Está viva en cada mente que decide despertarse, en cada familia que recibe bendiciones y en cada corazón que se abre a la luz del conocimiento que nunca podrá ser sometido para siempre.